Un respeto, por favor. Buenas tardes. Un respeto. Un respeto. Ha sido una semana muy dura. El ordenador está dando avisos ahora, por algún motivo. Tienes que actualizar. No, le quito el USB. Es saco, extraigo sin seguridad. Porque soy muy atrevido, Montipeiro. ¿Qué pasa? Pues nada, estamos aquí en familia. A la luz de estas velas. A la luz de estas velas. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. No hay que dar por sentada ya cosas como la luz. No. Por lo visto ya no se puede asegurar ni siquiera la luz. Nada, hemos bajado a dar por sentado cosas muy mínimas, como, no sé, como que los perros son guays y poco más. No deis por sentadas muchas más cosas. Empiezas pensando que votas a la izquierda, al gobierno más progresista de la historia, y acabas con las velas. Y acabas con las velas y rebuscando por tu casa. Es lo que tiene... Es lo que tiene la cera. Pero esta vela roja, ¿qué cojones es? Son las velas de Halloween que las compré. Velas de Halloween. Sí. Muy bien. Montipeiro, ¿qué tal has vivido este caos? Según ABC, caos total. Caos total, cero eléctrico. Exacto. Yo la verdad es que bien, porque me pilló en el curro y me mandaron a casa, cosa que está bien. Creo que necesito menos... O sea, si... No tener luz repercute en que no trabajo. Sí. Por mí, con las velas y el transistor estamos chill. Sí. Estamos bien. Luego hablaremos más extendidamente del tema del apagón y su idealización. Hablaremos más tarde. Pero yo creo que gran parte de cierta alegría que se produjo en el apagón, muy comentada, pasa un poco como el team calor, ¿no? El team calor es la gente que se acerca al calor y está muy feliz. Borja, ¿verdad? Bueno, cuidado, hostilidad, Muchísima hostilidad. Creo que la gente se confunde a veces, la gente se cree que el apagón fue guay porque salió fuera y compartió su tiempo con otra gente. Por fin nos miramos a la cara. Por fin nos miramos a la cara. ¡Qué asco también! Y nada, y el team calor es rollo, como mola el calor y no sé qué. No, lo que no queréis es trabajar. Claro. Entonces, si el apagón trajo no trabajo, eso estuvo de la hostia. Claro. Fue increíble. Para la gente que no dobla el lomo, como un servidor... Tú estabas en tu casa, que yo fui a llevarte unas empanadillas. ¿Cierto? Por si acaso. La agradecí, una empanadilla no hace daño a nadie. Y un pan quemado de chocolate. Un pan quemado, que estaba increíble, por Estaba cierto. Increíble, dulce y salado todo. Sí. Y que para mí fue una gesta porque, bueno, mi amiga Laura, que está por ahí, llegamos a tu casa sin GPS. Sin GPS. Increíble, ¿eh? No, pues nos sentíamos, ella y yo, estamos preparadas para sobrevivir. Voy a beberme mi propio pis en cualquier momento, porque... Soy toda una superviviente porque he llegado a una calle de la Eliana sin GPS. No, es difícil Jesús porque... Calleja, cómeme el coño. O sea... Sí, y además señor. Que vivo en una urbanización de estas de pijos. Que son todas iguales. Claro, son todas iguales, todas las calles son iguales. Los chalés. Pero bueno, mi casa es muy fácil de identificar porque es, entre todas las casas lujosas, la que parece un trastero. La que parece que la hiciera tu abuelo con sus propias manos, que es literalmente como fue. Literalmente, desde aquí mi bisabuelo la hizo, mi bisabuelo, ya ves. Qué época, en la que los hombres te hacían una casa con sus manos. Sí. Ahora... Cuando el hombre proveedor, ¿no? Mira, se está criticando mucho la toxicidad masculina, pero gracias a la toxicidad masculina, yo tengo una casa. Pero es que antes... Gracias. La masculinidad tóxica de antes. Claro, porque ahora estos señores de... El hombre proveedor, construyeme una puta casa, desgraciado. Construyela, hijo de puta. ¿Construyeme una puta casa? ¿Qué coño vas a proveer? No, voy a cazar. ¿Qué vas a cazar? ¿Al Mercadona? No cazas nada. No, construyeme una puta casa. Claro, construyame una casa y a lo mejor me hago yo tradwife. Al precio que está la vivienda, me hago tradwife. Llámame Roro. En el 1900 al menos, que podías morir de cualquier cosa, pues oye, te puedo permitir. Y hay que decir que tu bisabuelo hizo una casa, seguramente sin tener ningún conocimiento de arquitectura, y la casa ahí está, ¿eh? Ahí está. Que a ver, igual decide... Ahora, caerse. Bueno, ya ahora que he cimentado toda mi vida, nunca mejor dicho, alrededor de esa puta casa. Ahora que he hecho una reforma carísima, por cierto. Y has pintado. He pintado
de aquella manera. Las paredes... Has pintado, no sé si viste los stories de Marcos, que pintó accidentalmente un Marc Rothko. O sea, accidentalmente Rothko. Yo he pagado para entrar al Reina Sofía. ¿Cierto? No, para el Thyssen, para ver un Marc Rothko que ahora está en tu puto comedor. ¿Ahora está en mi comedor? Sí, efectivamente. Es que es real, ¿eh? Sí, Ay, sí. pero bueno. Bueno, ponemos la luz mientras podamos y la sintonía podamos. y empezamos. Podemos empezar, aunque Claro. yo estoy súper a gusto. Yo tiraría... Tú sabes que yo soy muy fan de esto, pero no, hay que tirar. Sí. Tenemos un guión. Claro. Tal. Ahora a continuación haremos un programa donde yo voy a intentar seguir un guión, tú intentarás improvisar, Ajá. pero yo voy a ser incapaz de separar mis ojos de la tablet. Perfecto. Pero Pues bueno, vamos a enciende la fluir. luz y pon la A ver, canción. o al revés. Exacto, pon O la al canción. revés. Ahora vosotros cantad la sintonía y os emocionáis con nosotros. Espérate que no veo el cursor. ¿Tú lo ves? No. ¿No va esto? ¿En serio? Mira lo que está pasando. Ah, vale, claro, que es... Siempre cutres, nunca Que incutres. está de ahí, verdad. claro, es que lo tengo duplicada para que vosotros no veáis las tripas del programa, ¿no? De verdad, por favor, a que alguien nos eche un cable alguna vez. No, hombre. Increíble. Aquí estamos. Bueno, Monty Peiró. Hoy nos estrenamos en el Tulsa. Estamos muy agradecidos a José, muchísimas gracias, a todo su equipo, a toda su gente, por traernos a este rincón tan amable de Benimaclet, donde yo fui, Marcos, una leyenda del futbolín en mi época universitaria. Vaya. 8 años tardé en sacarme psicología, pero yo en este bar fui la Maradona del futbolín, sin ser cocainómana ni maltratar a mujeres. Pero sí, yo fui una leyenda en este bar. Yo reconozco que no he venido muchas veces, sí que he venido, pero bueno, no he podido venir tantas veces como me hubiera gustado, porque mis zonas de ocio siempre han sido otras, desgraciadamente. Concretamente, tu casa. Mi casa. Te diría que Tu no. zona de ocio, tu habitación. Me ofendería, Tu pero Play 5. no puedo enfadarme con la realidad, Monty Peiró. Pero es cierto que siempre me gustó Benimaclet, pero los caminos no me han traído hasta aquí, hasta este mismo año. Pero en pocos minutos estar aquí ya me da buena vibra, lo estábamos comentando antes. Soy bastante optimista, es un sitio tremendamente acogedor. José es un tío de puta madre que nos ha dado todo facilidades, abriéndonos sus puertas, un festivo, cosa que no es fácil, ¿eh? Un aplauso para él. Y bueno, y como ahora llevamos nosotros el tema de las entradas y el cobro, pues no tendremos que preocuparnos de absolutamente nada. No habrá que preocuparse por cobrar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por nada. Que por cierto, tenemos que darle una vueltita a lo de cobrar 3 euros de mierda a esta gentuza que está hoy aquí, porque aquí todo sube menos el caché y el Real Valladolid, Monty Peiró. O sea, metáfora futbolística, de repente. O sea, Soy más sorprendido yo que tú, Monty Peiró, pero es que se ve que el Real Valladolid va tan mal que ha trascendido y me ha llegado a afectar hasta a mí. Y lo traigo a este podcast sabiendo que vosotros no tenéis tampoco ni puta idea de fútbol. Porque a nadie le importa el Real Valladolid, a nadie le ha importado, y ni siquiera a los que les gusta el fútbol les importa el Real Valladolid. De hecho, lo de Real Valladolid me parece un poco como lo de Castellón, que siempre hemos defendido que deberían llamarse Castellín, pues lo de Castellón quizás es un poco pretencioso. Lo de Real Valladolid, ¿cómo que Real? ¿Real qué? O sea, Valladolid y ya, ¿no? Valladolid CF se les quedaba corto. Tenía que ser Real. Bueno, en fin, Valladolid, un sitio en el que no he estado nunca. Sí, no sé dónde te dan la corona. Yo sé que había una movida. Porque no todos son reales. Claro. Claro, no, claro, porque un club de te fútbol... Te ponen la corona por algo. No sé si tienes que postrarte ante el rey o algo así. Ya. Pero no lo vamos a resolver. Bueno, ahora. Real todo mal, de momento no. Efectivamente. Que es lo que nos importa. El caso que sí, que estaréis de acuerdo en que lo de cobrar 3 euros se va a acabar. O sea, se va a acabar porque es que 4 chavales de 16 años... por tocar sus canciones de mierda sobre chicas que no les contestan a los DMs, te cobran 15. O sea, y de hecho, podcast madrileños que sí, que tienen muchos followers y no sé qué, pero que no tienen ni puta gracia, te están cobrando 15 euros, se va a acabar. Vais ahorrando para el mes que viene.
Los precios de este show van a subir, que hay que invertir en velas, búnkeres y AK-47s. Y transistores. Pero bueno, tenemos que hablar, han pasado muchas cosas, tenemos que hablar sobre todo de lo de Cayetana y Amaya. No sé si estáis dentro de esta movida, pero bueno, yo estoy... A ver, espérate. Espérate que no está funcionando. Espérate la producción. Vale. Ahora. ¿Estáis...? No os preocupéis, gente, no os preocupéis. Hay comentarios, la gente necesita comentar esto. Claro, la gente necesita comentar lo que está pasando. Callarse. El imperio estadounidense se resquebraja, se muere el Papa, la luz se va en toda España. Estamos claramente en la antesala de una tercera guerra mundial. Hoy es el día del trabajo y tú propones... Del trabajador, perdón. Y tú propones lo de Cayetana y Amaya como tema para empezar el programa. Sí, muy bien. Sí, por. Explícale a esta buena gente qué es lo de Cayetana y Amaya. Bueno, pues Cayetana Guillén Cuervo, por lo visto, ella tenía info de la vuelta de Amaya a La Oreja de Van Gogh, que también te digo, me pinchan y no sangro. Cariño, nos lo estábamos oliendo todos desde hace mucho. El caso es que una periodista muy lista le dice, bueno, ya ha salido la noticia. O sea, como que le tiende una trampa y Cayetana cae de lleno y entonces dice, sí, yo lo sabía hace muchísimo tiempo. El caso es que en realidad la noticia no había sido publicada, porque además, claro, eso hace que veamos que los de La Oreja de Van Gogh son una panda de ratas. También te digo, hay uno que es hijo o sobrino de Chiqui Venegas. Bueno, pues gente del PSOE, una vez más hemos sido pesoeados de manera subsidiaria siempre, a través de La Oreja de Van Gogh. O sea, las ramas del PSOE, los tentáculos del PSOE, una vez más haciendo lo suyo. El caso... es que parece ser que Amaya Montero quiere denunciar a Cayetana, que dice, hostia, tu amiga, la típica amiga que tenemos todas, que le cuentas una movida y la casca porque soy poquito bocas, esa amiga soy yo. Esa amiga podría ser perfectamente yo. Entonces yo tengo muchísima empatía por Cayetana. Amaya, te has pasado un poco. Pese a que se llame Cayetana, francamente. Claro. A ver, le haces un follow, que le ha hecho un follow. Le ha hecho un follow. Es que también Amaya Montero en redes sociales decimos de la masculinidad tóxica. La va a denunciar. Pero la Amaya Monteridad tóxica es fuerte, ¿eh? Por suerte, bueno, para ser totalmente sincero, he de decir que Amaya y Cayetana, Guillén Cuervo, son de las personas que peor vibra me dan de este país. Así que bienvenido sea todo lo que venga de esa disputa. A mí me da la sensación de que estas dos se han conocido en un after, han forjado su amistad borrachas. Sí. Y no tenían para nada planeado tener que afrontar una crisis mediática de estas características. Sí, de las de mejores amigas para siempre. Yo me las imagino en un after, o sea, Ernesto Sevilla diciendo, yo me voy. Y estas dos diciendo, ¡una más! Es que es como así, ¿no? Sí, total. Sí. Hay que saber parar, hay que saber parar. Hay que saber parar, pero una vez más, yo estoy en el team Cayetana porque, de verdad, que esa persona podría ser yo, perfectamente. Claro. No me contéis nunca si vais a volver con La Oreja de Van Gogh. No me lo contéis. A mí me fascina todo lo que rodea a La Oreja de Van Gogh. Es un merder increíble de despropósitos que es el ejemplo perfecto de caer constantemente de pie. Un grupo vasco que decidió ir contra natura y sacar un disco de pop blandito en castellano, lo menos cool del universo. Pero decían que les financiaba la ETA. Sí, claro. Que eso me gustaba muchísimo. La ETA está financiando La Oreja de Van Gogh. Bueno, sí. Cariño, yo qué sé, igual no. Pero aún así lo petan astronómicamente, nivel formar parte para siempre de la cultura popular española. Y nada, se desprenden de la cantante, la única persona reconocible del grupo, y seguir funcionando estupendamente porque al final lo que le gusta a la gente son pues los temas, ¿no? Y además a Amaya le va fatal porque aunque haga pop, se comporta en su vida como si fuera una cantante de heavy metal de los 80. Es como La Oreja de Van Gogh por fuera, Motley Crue por dentro. Y bueno, irremediablemente se ve la necesidad de volver con el grupo para ganar una pasta que van a ganar, que flipas. Todo el mundo espantado con el esperpento que ha montado con Leire, que tampoco cae muy bien. Sí, cae bien, claro que sí. Sí, cae bien. ¿Os cae bien Leire? No. No, ¿verdad? Tampoco mucho, ¿no? A mí sí. La están entrevistando y dices, bueno, estoy contigo porque ellos son la mierda, pero tú tampoco... A mí me cae bien. Bueno, el caso es que cae mal ella, cae la otra, caen mal ellos. Van a llenar 3 o 4 veces el We Think, van a ganar una pasta que flipas porque todo el mundo quiere grabarse gritando, chillando rosas
mientras fingen que lloran, porque es lo que quieren. Seguro Así que uno es. de aquí lo va a hacer. Seguro. Y hablando de gente que cae mal, también tenemos que hablar esta semana de, bueno, es un poco de la anterior, pero en fin, de J.K. Rowling fumándose un puro, celebrando la sentencia del Reino Unido que excluye a las mujeres trans de la definición de mujer. Porque claro, Sí. JK no tiene nada mejor que hacer que fumarse puros en yates, que es como... Ok. Lo que más me gustó de esta movida es ver cómo JK está tan fuera de contacto de la realidad que subió esta foto fumándose un puro en su mansión, convencida de parecer la buena de la historia. y he de admitir que si algo me satisface de la escritora es que sea una villana canónica sin ambajes. No engaña a nadie. En un mundo lleno de chavalines enrollados que timan a niños de 11 años con NFTs y festivales pro LGTBI que apoyan un estado genocida de Israel, agradezco esta sincera maldad impecable. Totalmente. Gracias, JK. Gracias, JK Rowling. Un aplauso para ella. ¡Viva JK! ¡Viva! Que los villanos parezcan villanos. JK Rowling, por lo menos hay que decir que JK Rowling 1, PSOE 0 en esto, ¿no? Que a mí el otro día me pasó que de repente, pues bueno, yo últimamente me he reencontrado mucho con la lectura, más allá de lo que significa leer libros. Que Por el está muy apagón. bien. Por el apagón. No, antes. ¿Cuántos cogieron un libro rápidamente? El que sea. ¡De la luz! El Silmarillion por el culo. No, Sí. yo antes. Y para mí ha sido algo muy guay, ¿no? Porque, bueno, pues me ha permitido reencontrarme con tener siempre un buen plan que hacer conmigo misma. En fin, ya me extenderé con esto en el podcast. El caso es que dije, pues voy a recomendar libros en mi Instagram. Yo qué sé, vamos a hacer algo útil. Y recomendé el libro de Alana Portero, La mala costumbre, que es un libro increíble, o sea, os lo recomiendo muchísimo, que ella cuenta su infancia y juventud como persona trans. Bueno, pues llega una señora y me dice que soy una neoliberal que se arrepiente de haberme comprado mi libro y se arrepiente muchísimo de seguirme. Que digo, ¿tampoco te parece bien que las personas trans escriban libros? ¡Nos vais a borrar! ¡Nos vais a borrar en los libros! Y lo que me pareció muy guay es como... Yo me compré tu libro. Bueno, cariño, te lo habrás comprado, pero no te lo has leído, ¿verdad? Porque, quiero decirte, mi postura con este tema la he dicho en mis 2 podcasts, en la radiotelevisión pública. He escrito un puto libro. Cariño, no sé de qué te sorprendes. Pero ahí estaba esta señora insultándome muchísimo y me dijo que cuando había dinero de por medio... Ya no me molestaba tanto, porque una vez presenté el libro en una asociación feminista, que parece ser que eran bastante terfas. Cariño, yo qué sé, ¿sabes? Déjame, presenté mi libro, pues muy bien, pues sí, tampoco me pagaron tanto, te quiero decir, me pagaron el avión y el hotel, o sea, está bien. Una hipócrita, Monty, pero eres lo que eres. Sí. Una Una hipócrita. Pero bueno... vamos a hablar del apagón. Hablemos del apagón. ¿Qué te parece? A mí el apagón, 2 sobre 10. No lo recomiendo. 2 sobre 10. Yo sé que tú y yo hablamos hace unos meses sobre que en directo la sección Cosas que no, pues no funcionaba demasiado. Pero el apagón ha venido muy fuerte e impactado profundamente las vidas del mundo normal progre y os ha dejado un poco apoyardaos a todos. Digo así por fuera porque claramente a mí no me ha afectado, ¿no? Que os quitan el internet un par de horas y ya estáis invocando la Pachamama y metiéndoos piedras de jade por el coño. Es fuerte. A mí me pareció... O sea, a mí esta romantización de la Edad Media, ¿no? Que la gente ahí como... Por fin hablé con mis vecinas. Nos miramos a la cara. Fue maravilloso que la gente no estuviera mirando el móvil. Cariño, puedes hablar con tus vecinas aunque haya luz. Sí. O sea, a lo mejor no hablas con tus vecinas porque no te caen bien o porque eres gilipollas. O sea, quiero decirte, a lo mejor la culpa es, una vez más, del capitalismo y del individualismo y de que, claro, ¿qué coño voy a hablar con las vecinas si tengo 38 trabajos para poder pagar la puta hipoteca, amor? O sea, pero claro, la culpa es de la electricidad, ¿no? Me raya mucho porque además al día siguiente todas estas reflexiones la gente en Instagram. ¡Qué bien estar sin redes sociales 24 horas! Bueno, a las 3 de la mañana cuando te han puesto la luz te has levantado a poner el story, amor. A lo mejor no estabas tan bien. Te has puesto un aviso. Cuando lleguen datos... Te has dejado la luz encendida, está dada, para que cuando vuelva te despiertes y puedas publicar tu story. Ahí estamos. #apagón. Aplaudan, ¡Que viva la luz eléctrica! ¡Que viva la luz! ¡Que viva la luz! Yo he de decir
que viendo estas imágenes de la gente en la calle jugando al ajedrez y cosas así. ¡Qué horror! Mira que hay que ser postureta para salir con un tablero de ajedrez a la puta calle. Me cago en Dios. Pero bueno, independientemente de eso, creo que la gente tiene un poco de intolerancia a estar en casa así. Sí, menos tú, es verdad, tú no. Pero... Ya, yo tengo esto masterizado al máximo, lo tengo a tope. Pero bueno, ahora a todo el mundo le gusta escuchar la radio, leer libros y jugar al ajedrez, como ya he dicho, en mitad de la calle, mientras compadreas con tus vecinos. Los mismos que llaman a la policía cuando organizas una partida al Catán en tu casa más allá de las 8 de la tarde. Esto me recuerda una carta a la directora del diario El País, donde se romantizaba el verano de los 90, donde no había móviles y mirad, esto me cabreó muchísimo. Y veo ese espíritu esta semana después del apagón. Veranear en los 90... era un puto infierno. Dilo. Y no porque casi nadie tuviera aire acondicionado, que también. El plan era levantarse a las 8 de la mañana chorreando sudor, aburrirte como un desgraciado viendo a tu abuela abanicarse 24/7 y a tu abuelo regando las plantas hasta matarlas porque no tenía otra cosa que hacer. La gente tenía las mismas conversaciones una y otra vez porque no ocurría nada. Y la aventura más loca era ir al mercadito los jueves. Sí, si tenías suerte de tener un amigo, un grupo de amigos, pues hacías cosas tan divertidas como romperte el brazo cayéndote de la bici o quedando todos juntos a ver una porno en un VHS que tenía un pavo, algo que te juro que no quiero volver a experimentar en mi vida. Pero en esencia era buscar una sombra, comerte un flash y jugar a fútbol alguna vez. Vamos, viviendo la vida loca. Llegaba septiembre y yo tenía unas ganas increíbles de empezar las clases. Y eso que sufría algo de bullying, algo. Como todos los famosos de ahora, que todos tienen TDAH y sufrieron bullying de pequeños. Altas capacidades y sufrieron bullying. Si algo nos demostró la pandemia es que de esta no sé si saldremos... esta frase es un poco cuñada a lo mejor. Sí. Lo tengo que pensar. Bueno, lo pensamos todos juntos y yo voy tirando. Vale. Si algo demuestra la pandemia es que no vamos a salir mejores. Dejad de ser tan hippies. Sé que es difícil estando en Benimaclet, pero poned un poco de vuestra parte. ¿Está guay tener una red vecinal para eventos como del otro día? Sí, desde luego. Es increíble. Bueno, tanto no. Está bien. Está bien. 5 sobre 10. Notar que estamos juntos en algo, aunque sea un hipotético ataque de Putin a nuestra soberanía, da como bienestar. Entendible. Pero dejad las pajas. Aquello quedó en los 90 con los VHS. En cuando volvió a la luz, os metisteis cual cucarachas, como ya hemos mencionado, a vuestros nidos a ver vídeos de Jordi Wild, comprar mierdas de 3 euros en Temu y usar ChatGPT para sacar versiones vuestras rollo estudio Ghibli. Por no hablar de que toda esa romantización de mierda la hacéis desde vuestro puto Instagram, que no me jodas. Bueno, he repetido un poco lo que hemos improvisado. Bueno, pero en realidad... a mí, que yo, por ejemplo, sí que me aburro y sí que lo hubiera pasado mal si hubiera estado sola, porque hubiera estado en mi casa así, diciendo, quiero hacer algo con el móvil. Tampoco fue tanto, ¿no? O sea, quiero decirte, fue un apagón corto. De Aguares. Depende 10 horas. de dónde vivieras. O sea, me refiero a mí, bueno, nuestro amigo José Broseta, que era nuestro corresponsal, porque es ingeniero y decidimos que él era el que nos tenía que dar la información. Esto es un suceso cero o algo así, ¿cómo era? Sí, cero eléctrico. Un cero eléctrico. Y él nos iba informando y comentó que podían ser hasta 72 horas. Entonces yo estaba como preparada para estar 72 horas. Fueron 10 menos para Metro Valencia, que sigue sin funcionar bien a día de hoy, pero claro, ya no funcionaba bien antes. Tampoco esto es ninguna sorpresa. Un aplauso para Metro Valencia. Yo al día siguiente no fui a trabajar gracias a Metro Valencia. Le dije a mi jefe, no te lo vas a creer, pero el metro no va. Me dijo, si lo arreglan antes de las 10 o las 11 vienes. Y yo, claro, todavía sigue sin funcionar, me parece. Así que por mi parte... Se ha comentado bastante el origen del apagón, ya han salido muchos bulos y a la derecha, como siempre, está intentando meter mierda y hacernos creer. Esta es una portada real, A mí esta portada me conmueve a un nivel artístico. Sí. O sea, aprecio arte. El arte no tiene por qué ser bonito y no tiene por qué conmovernos en un sentido positivo. Yo veo esto y digo, por favor, que lo expongan. O sea, la razón
con la tilde es una bandera de España, es que aquí hay, quiero decirte, es que aquí nos ha dado puntadas sin hilo, ¿eh? La razón saben, mira que saben. Caos total. Cariño, una cosa. Se me han descongelado 2 tuppers de Witaka. Eso es el caos total. O sea, tampoco es tan grave, ¿no? Caos total. Habéis conseguido sacar la portada del periódico. Quiere decir, tanto caos no es. Quiero decir, habéis podido sacar el directo. El caos podría haber sucedido, obviamente, y hablando un poco en serio para que no parezcamos tan frívolos. No. Si se hubiera alargado más, pues obviamente la gente que tiene teleasistencia, por ejemplo, no podía utilizar sus dispositivos. Los hospitales estaban un poquito tensos, ¿no? Por todo esto, pero más allá de eso, bueno, cariño, pues sí, se nos han descongelado 2 tuppers, las cervezas se te han calentado. Vamos a calmarnos. Yo no he hecho nada, yo si se ha vuelto a congelar la Yo movida, tampoco, yo he confiado en eso de que si aquí no no abres se el tira congelador, se mantiene. Uy, yo no paraba de Yo he abrirlo. hecho un acto de fe. Yo estaba abriéndolo todo el rato. Lo has roto. Yo he hecho un acto de fe. Yo con lo del móvil y la nevera, todo el rato, yo sé que el móvil era rollo, yo inteligente, digo, vale, esto puede alargarse. Entonces, no usar. Puse el móvil en modo avión para que gaste mucha menos batería, inteligente yo, para que no se me acabe, y no abra la nevera. Estuve abriendo la nevera y consultando Instagram todo el rato, sin parar. Bueno, pues eso. Marcos, tú estuviste todo el lunes asegurando que en Francia no tenían luz tampoco, que claramente habíamos entrado de lleno en la Tercera Guerra Mundial y hay, o sea, en un grupo de WhatsApp declaraste, hubo señales, no supimos verlas, la Tercera Guerra Mundial ha empezado. Y nosotros, Marcos, te voy a llevar unas empanadillas porque te veo un poquito nervioso. Tenía mucho sentido. Marcos estaba ya buscando en YouTube entrenamiento militar. Tú sabes que yo tiendo a buscar el fin del mundo donde sea. A la mínima te agarras como una garrapata. Si el fin del mundo está allí, allí voy yo, a por él. Pero es que cuando el fin del mundo llegue, no va a avisarnos, Monty Peiro. Hay que dejarse llevar por el pánico de vez en cuando para estar preparado. Y exactamente, ¿qué te preparaste? ¿Cuál fue tu preparación? Pues lo que he dicho, estuve actualizando mi Instagram para ver si la gente veía mi foto esperando a que volviese la luz. Ojalá, de verdad os digo, que fuera broma esto que estoy diciendo. Pero es básicamente lo que estuve haciendo. ¿Le hará risa a la gente esta foto que me he hecho? ¿La puedes poner? Sí, claro. Chicas, chicos, chiques. Este soy yo. Si Putin o Trump o cualquiera de estos señores declara la guerra, estamos todas tranquilas. Sí. Marcos está preparado. Yo estoy aquí. Marcos nos va a salvar. Una cosa que me hizo gracia porque en el momento que se supo ya que Francia no le pasaba nada, ya todo el mundo dijo, entonces un ataque no es. Porque claramente a nadie le importa una mierda España ni Portugal. Y eso me hace gracia y me hace sentir un poco de orgullo, que es rollo... Es mejor estar fuera. A ver, yo tengo mi teoría, como estoy tranquila, de que en una hipotética guerra mundial... Valencia no la van a bombardear porque es donde se quieren jubilar todos los nazis del mundo. Claro. Si algo les gusta a los nazis, aparte de el caos, es la costa mediterránea, cariño. Entonces tú tranquilo, que Denia, Jave, Altea, todo eso va a estar de puta madre. Entonces yo siempre estoy como, bueno, claro, a lo mejor bombardean Portugal, yo qué sé, o Francia, porque... Pero la costa mediterránea, o Murcia, ¿sabes? O Castellón incluso. Pero la costa mediterránea... Eso ya para europeos un poco más baja estofa. Claro, ¿no? Pero lo que es la costa mediterránea va a estar de puta madre. Bueno, el caso es que en estos meses que no hemos hecho directo han pasado también más cosas. Por ejemplo, ha muerto el Papa. ¿Qué opinas, Monty Peiro? Opinión. No tengo opinión. Review de la muerte del Papa. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo primero que me pareció pensaste? ¿La muerte? Sí. Una muerte, bueno, una muerte bien, una muerte así como anunciada, ¿no? Como guay. A mí me gustó mucho porque ha coincidido muy buen timing con el anuncio del nuevo Papa de Ghost, que han sacado un nuevo disco. Muy guay, sí. Entonces, ha cuadrado ahí el nuevo Papa. Ha habido una buena organización ahí. Sí, ha habido ahí. Por lo demás, el Papa Francisco, bueno, me da un poco igual, me gusta más que el otro, pero claro, es que el otro básicamente era un nazi, entonces estaba el listón bajo. Sí, el listón... Estaba el listón bajo. El listón estaba... El Papa bajito. Francisco me flipa mucho cuando la gente dice, pero
ha dicho que no le parecen mal los homosexuales. ¡Wow! Increíble. Un papa que respeta los derechos humanos. Increíble. Increíble, me voy a hacer católica. A mí me ha molado el debate que ha habido en Twitter, porque siempre tiene que haber debates. Bueno, en Twitter o donde sea. Siempre tiene que haber debates, se muere el papa y es de repente... ¿Está bien que la izquierda se lamente de la muerte del papa teniendo en cuenta que era como defensor de los derechos humanos? De ¿No? algunos, tampoco flipemos. Algunos sí, otros no. No soporto la izquierda, Montipino. Admito que no soporto. El rollo, ¿cómo estamos en la izquierda para que la pérdida del Papa sea una herida mortal en la izquierda actual mundial? Ya. Montipiro. Sí. Un desastre. Un desastre. ¿Qué más ha pasado? Ha pasado que, el pretendido rearme que nos quieren colar, que nos han dicho que nos compremos, ¿qué nos tenemos que comprar? Cantimploras. La radio. Radio, que nos habría venido bien, por cierto. Pilas. Powerbanks. Y claro, yo lo máximo que he hecho es que he cargado las powerbanks. Ahora ya las tengo muy cargadas. Bien. Ahora sí. Pero eso hay que revisarlo cada mes. ¿Como cada mes? ¿Se descargan? Podrían descargarse. Vale. Tienes que estar como gastando. Eso es lo máximo que voy a hacer, porque realmente es lo del móvil es lo que a mí más me afecta. Lo demás tengo tuppers de Huitaca para 3 guerras mundiales. El rearme es otra pesoeización, porque sí que nos están intentando colar, bueno, tal... Bueno, ¿cómo va lo de defensa? ¿Han metido mucha pasta o algo Bastante. así? ¿Pero se han retirado o no? ¿O van para adelante? Van para adelante, ¿no? Van para adelante. Ah, no, lo de comprar entradas... comprar entradas, digo. Comprar entradas. Comprarle armas a Israel sí que como que se han achantado, pero le tienen que dar dinero igualmente, porque sí. Claro, ya han firmado... El Albarán ya está firmado. Mira, la factura está hecha, cariño. Ahora no te puedes echar Entonces atrás. le vamos a dar el dinero, pero las armas no van a llegar. Así que nada. Ah, pues genial, ya se las comprarán ellos. Ideal. Eso es como cuando tu madre te dice, te compro un regalo o te doy dinero. Y tú dices, dame el dinero. Ya está, pues es lo mismo, pero para Israel. Y el último tema que ha ocurrido es una noticia que hemos recibido hoy. Devastadora. Y bueno, nos metemos de lleno en el todo mal más futbolero, que es que ha muerto Manolo, el del bombo. Oh, os importaba una mierda Manolo del bombo. No, hombre, no, Manolo del bombo es un poco entrañable, ¿no? Supongo, sí. Yo estuve una vez en su bar hace como 20 años. Ya era mayor por entonces, lo que me preocupa. ¿Y era mayor tú o él? Por mí. Él ya no está mayor, no te preocupes. Él ya no está, en general. Bueno, review de la muerte de Manolo del bombo. La verdad es que ahora que lo veo así... Opinión. Me gusta, o sea, lo de llevar una chapela con el, ¿cómo se llama esta parte de la chapela? El pitorrete, con la bandera de España. Sí. Es bastante fuerte, ¿no? Y es valenciano, pues esto lo sabes. Ya. Sí, pero que una chapela con esto de España, a lo mejor hombre la ETA, lo de unir. la oreja de Van Gogh, la ETA no, pero a este hombre igual si lo pilla, ¿no? O sea, no sé, un poco apropiación cultural extraña ahí. Bueno, un aplauso para Manolo del bombo, yo qué sé, venga. Venga. Y ahora vamos a continuar con este programa con una cuenta pendiente que nos quedó el pasado 8 de marzo, que teníamos un directo especial sobre el día, bueno, era el 5 creo, pero la semana del 8 de marzo, que queríamos hablar del 8 de marzo, pero bueno, se suspendió por lluvia, que en realidad no llovió, pero como ahora en Valencia, como vayan a caer 2 gotas... Ya sabemos cómo estamos. No está el horno para pollos, Montipiro. Claro, entonces habíamos preparado un directo especial sobre los hombres, ¿no? Porque son ya muchos años de escuchar sus demandas, esta necesidad que ya resulta inaplazable, ese grito desgarrado que surge todos los 8 de marzo. Di que sí. ¿Para cuándo? El Día del Hombre. Pues bueno, el Día del Hombre es el 19 de noviembre. Sí. Pero a la gente se la suda porque a quién el coño le importa, ¿no? Entonces lo vamos a celebrar hoy aquí. Que se nos solapa con el Día del Trabajador. Entonces vamos a hacer el Día del Hombre Trabajador, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Yo una vez salí en la calle el 19 de noviembre con una pancarta que decía está todo bien, otro año que no me ha acosado un exmiembro de Podemos. Pero la verdad es que no vino nadie porque nadie sabe que el 19 de noviembre es el Día del Hombre. Mira, Clara y yo queríamos ir siempre, cuando hagáis por fin vuestra mani del Día del Hombre, con una pancarta que ponga id al médico. O sea, ¿pueden los hombres heterosexuales ir al médico?
cuando les duelen cosas, es mucho pedir. O sea, las que seáis novias o mejores amigas de hombres heterosexuales, me estáis entendiendo, ¿no? O sea, ¿podéis ir al médico, cariño? O sea, es como... Por favor. ¿Por qué? Y al dentista también, esto es otro tema. Las que tengáis más de 40, ¿no? ¿Podéis ir al dentista? ¿Podéis ir al médico? Esa es mi demanda para el Día del Hombre. Ir al puto médico. ¡Hostia! Muy bien, Montipiro. Pero bueno, es verdad, ¿no? Es normal porque en noviembre los hombres están a otra cosa. Y del Día del Hombre se acuerdan la semana del 8M, que es cuando empezáis con esta desazón, ¿no? Este sentiros mal, porque de repente no estáis siendo los protagonistas de algo. Durísimo. Y no se puede soportar. Monty, tienes que entender que en la nuestra, la generación perdida, los tíos no solo no trabajamos de lo que estudiamos, ni hemos conseguido comprarnos una casa en 5 años. Ni la habéis construido. Ni la hemos construido con nuestras propias manos. Ni hemos conseguido formar una familia, sino que además hemos visto como una tradición histórica, como lo es el que todo el mundo tenga que hacernos caso todo el tiempo, ya tampoco existe. Justo cuando nos tocaba cosechar las mieles del patriarcado, ¡pam!, a tomar por culo. Es muy injusto, es una pastilla muy dura de tragar. Bueno, me hago cargo de esto. Además, ahora lo que mola es ser de minorías. Es lo de verdad cool. Y aquí estamos nosotros, hombres blancos ciseteros calvos, yendo a trabajar y opinando sobre películas en Facebook, sin que a nadie le importe una mierda. Ahora, ¿qué nos queda? Ya nadie habla de nuestras cosas, nuestras crisis, nuestras reflexiones, nuestras reviews, Montipero. Pobres hombres cis heterosexuales blancos que no son noticia por tener a su propio elfo que les represente. Efectivamente. Legolas. Yo conozco a gente, o sea, personalmente a hombres que en algún momento eran mis amigos, no sé si lo siguen siendo ya. Bueno. Sospecho que yo no les caigo muy bien ahora con sus... Vale. Que están verdaderamente jodidas, no han levantado cabeza desde lo del elfo negro. Ya, están jodidos. Están mal, lo están pasando mal. Pero bueno, pobrecitos. Fuera de coñas, esta sensación de haber perdido vuestro lugar en el mundo, que ahora está ocupado por gente racializada, gente trans, lesbianas, gente con diversidad funcional, eso está pasando. O sea, es fuerte que el tener que ceder espacio para que la diversidad, que viene a ser la realidad, quede reflejada, se sienta como una amenaza, porque ese espejismo en el que habéis vivido, en el que lo protagonizabais absolutamente todo, no es real. O sea, la vida, Marcos, nunca ha sido así. A ver, era real para nosotros. Durante toda la historia hemos sido los amos del cotarro. Y cuando todo eso se ponía en duda y las mujeres empezaban a pensar que eran igual que nosotros, pues organizábamos una guerrita mundial para colapsarlo todo y vuelta a las raíces, para recuperarnos. Mola mucho esto, ¿no? De los tíos. Es que las mujeres son muy malas entre ellas. Las mujeres son muy malas. Cariño, ¿qué guerras mundiales hemos protagonizado nosotros? O sea, porque es fuerte. No, te voy a robar a Alsacia y Lorena. Pues yo me quedo los Sudetes. A tomar por culo. O sea, quiero decirte, no sé, igual las histéricas habéis sido un poquito vosotras. Masculinidad frágil, di que sí, Montipero. La gente está hablando ahora de Zelensky, de los recursos estratégicos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, pero eso es una cortina de humo. Lo que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial va a ser la serie Hulka, o que ahora los videojuegos los protagonicen mujeres poco atractivas. O la existencia de personas trans, no lo olvidemos. En general, la diversidad va a acabar con vosotros. Tanto es así que no sé si sabes que Trump ha cancelado los programas de diversidad llamados DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión, de los museos. Estos programas trabajaban para que en los museos se pudiesen contemplar obras no solo de hombres blancos. La mala noticia es que tu obra, Ruina Verde, no va a ser expuesta. No. En cambio, van a exponer cualquier mierda que haya hecho una lesbiana trans. Te jodes. Y Trump ha dicho que de eso nada, que qué cojones es eso de tener que ver cuadros pintados por mujeres negros y mujeres japonesas. O sea, no puede ser. A tomar por culo. Parafraseando a un villano de Indiana Jones y la última cruzada, usted sí debería estar en un museo, de cera concretamente. Así que hoy hemos decidido escuchar las voces silenciadas de miles de señores que claman por su día cada vez que se acerca el 8 de marzo. Venga. Y lo celebraremos con este programa especial. Perfecto. Todo mal, especial hombres, es hoy una realidad. ¡Viva! Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar es que el feminismo ha supuesto, entre otras cosas, que abramos los ojos a que muchos de nuestros ídolos hombres son unos misóginos y unos desgraciados.
¿Qué pasa? Ha aparecido Johnny Depp por ahí. Ah, vale. Bueno, dejo a Johnny Depp ya. Lo dejo. Vale. No pasa un mes sin que un hombre al que respetábamos y admirábamos nos decepcione. Nos pasó en su día con Chris Brown, que maltrató a Rihanna. Nos pasó con Johnny Depp, con Kanye West, con Justin Timberlake, con el cantante de Rammstein, con el 95% de músicos. De hecho, yo lo de Dave Grohl no he levantado cabeza. Nos pasó con músicos a un nivel mucho más local, a un nivel incluso como mucho más de este barrio. No digo... Nada, Monty, No voy a cosas hablar. que pasan. Desde luego, con Loquillo nos pasó, ya que venía hablando claro de sus intenciones desde los 80. Exacto. Al César, lo que es del César. Yes. Por lo menos, si nunca te venden algo que no son, pues no tienes que decepcionarte. Nunca. Jamás pensé que diría esto, pero punto para Loquillo. JK, Loquillo, los mejores. Diría que nos pasó con Errejón. Pero la verdad es que ya nos veníamos oliendo que era una rata traidora en general. Errejón, a todo mal, no nos engañó. Mucho Yo cuidado. tengo que decir Sí. que a mí Errejón me sigue en Yes. Twitter ¿Ah? y a mí no me ha acosado y en algún momento he ¿Te preguntado... molesta un poco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí no? Y mi acoso. También me presentaron una noche a Juan Carlos Monedero y tampoco me acosó. ¿Soy vieja? ¿Soy fea? Soy ¿Qué pasa? No, claro, es que al final dices... Nah, Monty, es que tú eres de Valencia, básicamente. Sí. Les da pereza. Les da pereza, ¿no? Les da pereza. No van a coger un Cabify para venirse hasta aquí. Sí. Nos pasó también con Kobe Bryant. Yes. Imagínate, pues también ser fan del fútbol y de Dani Alves. O sea. El deporte de élite tiene muchísimos cadáveres en el armario y hay muy pocas ganas de sacarlos de ahí. Aunque el de los futbolistas es un caso peculiar, ya que los mismos se dividen en dos tipos. No hay término medio. Los que violan y los que se casan con 20 años y tienen 7 críos. O en el caso de Cristiano Ronaldo, ambas cosas. Cuidado, Marcos, que vamos a pasar, nos van a banear en YouTube y pasaremos de tener 100 visitas a tener 90, a lo mejor. Vale. Pide perdón. Pido perdón a Cristiano Ronaldo, no tengo pruebas contra él. Que no pueda viajar a Estados Unidos por si acaso lo detienen no significa nada. Hablemos mejor de Héctor Bellerín. Héctor Bellerín, la única Sí. esperanza del fútbol moderno, con ese mullet Míralo, que lleva, qué ese guapo. bigote, que es curioso, ¿no? Porque es curioso cómo ahora los tíos están como... Voy a adoptar el look de un violador de los 80 para que la gente sepa Que que buen no soy rollo. un violador. Claro. Nos están dando mensajes un poco Bien confusos. visto ahí, Montipeiro. Es que están señales un poquito confusas, ¿no? Cuidado. Te he visto Si ahí. tiene pinta de que en los 80 te metieran un portal con 2 navajas, Es buena onda. ese, chicas. Es buena onda. Ese es el bueno. Ese pavo lee, ¿eh? Ese pavo lee. Ese pavo real está Sí, deconstruido. sí, sí. Es posible que Bellerín no tenga cadáveres en el armario, pero las turras que se habrán comido sus parejas sexuales seguro que dan para alguna denuncia por lo civil. Que, por cierto, hablando de futbolistas, quería detenerme un momento en algo que te va a encantar, Montipeiro, y no te he enseñado, y que encaja perfectamente con esto que estamos hablando. ¿Tú sabes quién es Lamine Yamal? Sí. Vale. Es futbolista del Barça y de la selección española, que ya está en boca de todo el mundo como, pues... La gente va diciendo que es el nuevo Messi. No creo que lo sea, pero bueno, ese nivel. Me la ¿vale? suda O sea, muchísimo esto. Bueno, pero que es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno. Muy ok. No es solo un jugador bueno, es que es muy bueno. Pues él tiene un padre, ¿vale? Un padre que tiene un nombre, pero no voy a darle el gusto de mencionar su nombre. Ahora entenderás por qué. El padre de Lamine Yamal es el señor que más señorea de lo que he visto este año. Digamos que es un señor que gracias a su hijo goza de fama y dinero, pero en sus redes sociales como que parece que todo es cosa de él, ¿sabes? O sea, tiene ese rollo. Pues hace un par de meses subió a sus redes un mural que pintó en su propia casa que me moría de ganas de compartir con alguien, es la ocasión única. Este es el mural. Si os vale. Voy a decir, joder, Perdón, pinta de la perdón. hostia. Esto- Está guapísimo. Está todo guapo. Para los oyentes del podcast, que se pongan, que busquen su Mural Instagram. Eso. Lamine Yamal en Google. Se puso este mural. El cabrón se puso su cara Está bastante guay. muchísimo más grande que la de su hijo. Y es más feliz que absolutamente nadie. Ay, Está hola. bastante... A mí me gusta mucho lo de que el mural sale, que está pintado como realista, que sale de dentro de la pared, ¿no?
Claro, claro. Y además, se ha roto la pared y ha salido el mural. Muy bien. A ver, yo he de reconocer que se ha puesto los piños que tiene, o sea, de puta madre. Y su hijo serio. La verdad, es rollo como un poco... Está guay, el hijo le mira con admiración. No, quería enseñároslo porque los señores, pues haciendo sus moviditas. También nos pasó eso de decepcionarnos gravemente con Neruda, que toda la vida dando por saco con sus poesías de mierda y luego, vaya, qué sorpresa, un maltratador, que ya nos podíamos también oler la tostada con eso de pasar por romántico lo de me gustas cuando callas. Cállate tú. A ver... Me gustas cuando callas porque estás como muerto. Ha hablado de Ramón Di Peiró, está desatada. Yo, personalmente, la poesía es como la sublimación del hecho de no ir de cara. Nunca te fíes de alguien que diga que tienes ganas de follar en más de 4 palabras. Como los cantautores que han forjado discografías enteras alrededor de una erección matutina. Troncos, relájense, las pajas existen. Pajas existen. Existen. También nos pasó hace poco con Neil Gaiman, que vaya tela, nos pasó hasta con Antoine de Saint-Exupéry, el del Principito, que por lo visto también era un maltratador. O sea... Cuidado con la correlación entre maltrato y escribir obras sobrevaloradas. Es un indicativo muy a tener en cuenta. Yo vigilaría de cerca a Jean-Pierre Jeunet, director de Amélie, y a Christopher Nolan. Por lo que pudiese pasar. También nos pasó con Picasso y dolió porque, joder, el Guernica. Claro, a ver, porque él nos dijo que era sobre el bombardeo de Guernica, pero ¿quién nos dice que no era un cuadro sobre pasar un sábado por la noche con él después de unos vinos? Nos pasó con Polanski, con Woody Allen, con Bertolucci, con Carlos Bermud, a un nivel más cercano. Lo de los directores de cine es como hacer una mascleta en una Repsol. Hombres respetados que mandan con coartada artística para sobrepasar límites y con acceso a mujeres jóvenes y heteronormativas. Lo raro es que te salga uno que de verdad se crea la turra que te está contando sobre problemas familiares en un pueblecito de Galicia en una peli que lo peta en los putos Goya. Hasta el puto John Lennon, Marcos. Se ve que también maltrataba a su mujer Cynthia. Tanto Imagine y tanto Living Life in Peace, pedazo de mierda. A mí lo que me gustaría imaginar es no tener que tener el debate de si se puede separar la obra del artista. ¿Te imaginas un mundo ideal donde todos los artistas no son una panda de hijos de puta? Claro, existe. Son los Sims 2. Un juegazo, pero... El caso es que yo me niego a tirar la toalla. Como mujer heterosexual, yo necesito creer, Marcos, I want to believe. Yes. Tiene que haber hombres a los que una pueda admirar tranquilamente, por sin supuesto. miedo a tener que emitir luego un comunicado aclarando cosas. Tienen que estar ahí fuera. Algún hombre famoso, reconocido por su talento, tiene que ser una buena persona y no un pedazo de mierda. ¿No? ¿No? Yo te diría, Monty Peiró, que yo mismo, pero no estoy seguro de hasta qué punto es rastreable el modo incógnito de mi Google Chrome. También te tengo que decir, Marcos, que tú no eres famoso ni reconocido por tu talento. De momento. De momento, nunca es tarde. Mi barba aún no es blanca en su totalidad. A eso me agarro. Me agarro a eso por muchas situaciones, la verdad. Bueno, yo he buscado, he rebuscado, Muy me he bien. informado, he hablado con amigas, exnovias, familiares, he investigado a fondo el asunto, he rebuscado en las biografías de cientos de músicos, actores, pintores, escritores, artistas en general, para traeros la lista definitiva de hombres ciseteros a los que podemos seguir admirando tranquilamente. Ojo. Porque pongo a priori, de momento, temporalmente, la mano en el fuego por ellos. Ole, han sido... Tengo muchas ganas de conocer esta lista, Monty Peiró. Gracias por esta titánica labor de investigación. Saco la lista. Esta investigación ha concluido que podemos seguir admirando a Estopa y a Pedro Pascal. Efectivamente. Gracias, gracias. Ole ellos, ole ellos. Muy bien. ¿Alguien quiere la lista? Como recuerdo. La sorteamos, la vendemos. Tengo dos. Como era tan pequeña, digo, por si la pierdo, me he dejado una en el móvil. Por si acaso. Una subasta. Una subasta. A sacarle más pasta a esta gente. Estopa y Pedro Pascal. 3 euros de mierda. Se han pagado. acabó. Que paguen. Pues nada,
Vamos a darle, Montipeiro. El mundo se va al garete. Unos señores en la Casa Blanca el otro día se pusieron muy emocionales y decidieron que la paz mundial es una cosa secundaria. Así que la mejor alternativa era ponerse a gritar y a no poner nada de su parte. El mundo que propone Trump y Musk es un descenso a la locura al que estamos obligados a asistir, a no ser que Europa decida hacer algo tarde y mal, como de costumbre, y tener un poco de carácter por una vez. No el carácter de la Alemania del 39, pero un carácter, ¿no? Algo nuevo. Sí, el caso es que los líderes norteamericanos están ahí, arriba, gracias a la estrategia global de poner a medios de comunicación, lobbies y a la red social más famosa del mundo al servicio del candidato peor cualificado. Y para ello se han apoyado en las más que mencionadas fake news, que han creado un marco ideológico propicio para que la gente esté dispuesta a votar en contra de sus propios intereses. Así pues, toca contraatacar. Aunque desde el progresismo se cuestionen estas medidas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Conviene sacar nuestras propias fake news en nuestro propio noticiario para ir recuperando a la opinión pública. Un poco como Canal Red, pero vamos a hacer algo más que rajar de Yolanda Díaz. Efectivamente, Montipeiro. Vamos con las fake news. Vamos con las fake news. Un oficinista de 50 años decide apuntarse a CrossFit para combatir el sedentarismo y a la semana se convierte en experto en salud y nutrición. El hombre de mediana edad tiene un canal dedicado a insultar a personas con malos hábitos y se ha convertido en un gran éxito porque nuestra sociedad es una completa basura. Un actor gana un Oscar y dice gracias por el reconocimiento y se vuelve a su asiento sin intentar cambiar él solo el rumbo de la historia del planeta con un discurso sobre él mismo y lo mucho que se esforzó su madre por darle una vida digna. Juan Carlos... Es que lo puso fácil el cabrón, ¿eh? Lo puso fácil. ¡Qué hijo de... Pero cómo no me acosa a mí este pavo, ¿no? ¿Pero lo habéis visto? O sea, aparte que tiene como 30 años más. Hijo de puta. Juan Carlos Monedero ha convocado una rueda de prensa para anunciar la creación de un nuevo partido de izquierdas que no vaya prometiendo mierdas irrealizables como vivienda para todos o respeto a las mujeres. Un partido de izquierdas anclado en la realidad. Una realidad que no contempla que un hombre adulto no trate a los demás dependiendo de lo dura que le pongan la polla. Elon Musk es consciente por primera vez de lo rico que es al comprarse sin problema alguno una garrafa de 5 litros de aceite de oliva. En consecuencia, abandona su carrera política. Nadie me había dicho hasta ahora que con todo este dinero puedo dejar de hacer el gilipollas y de construir mierdas que explotan y retirarme a una isla desierta. Ojalá, ¿eh? Ojalá. El músico y trapero Kid Keo deja los porros y admite que su polémico tema Dracuqueo va, efectivamente, de meter cosas por los culos. Dracuqueo es una interpretación, ¿sabes? Pero si esa interpretación es próxima a los culos y a follar con chavalas de 18 años. ¿Qué empalo? Pues culos, evidentemente, afirma el artista. Un policía infiltrado en movimientos sociales se retira sin éxito después de 2 años de misión por no haber conseguido ligar con una progre ni sacarle la más mínima información. No entiendo dónde pudo estar el problema. Sigo muchísimos canales de seducción y sigo a rajatabla sus indicaciones. El primer día entré en una asamblea e hice como que conocía a todo el mundo saludando al aire y me miraron como si fuese idiota. Las mujeres del movimiento social han declarado que era un pesado y mira que nosotras estamos acostumbradas a gente así. Un humorista progre cancelado por escribir un chiste sobre la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, pareciendo una señora. Vaya, para una que de verdad parece muy madura para su edad, es por la que me cancelan, declaró el humorista apenado. Esto me hace gracia, pero creo que está mal que me haga gracia. Ya. Caos en Instagram. Miles de influencers en crisis por culpa del apagón en toda la península ibérica. Para cuando pudieron subir los primeros reels monetizando la desgracia ajena a la luz, ya había vuelto y a nadie pareció importarle más ese tipo de contenido. Y por si fuera poco, una vez volvió la luz, ya todo fue normal y no tenían a nadie a quien rescatar ni recaudación que hacer, por lo que se tuvieron que conformar con romantizar la tecnofobia desde sus propios iPhones. Pues esto es todo, esto es Fake News. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Estamos llegando al final. Cambiando al mundo.
Estamos llegando al final. Yes. ¿Quién nos da más por 3 pavos? O sea, es fuerte. Bueno, antes de terminar, muchísimas gracias a la gente del Tulsa por dejarnos este espacio, por tratarnos súper bien, por hacernos sentir como en casa. Gracias a vosotros, a vosotras y a vosotros por venir, por apoyarnos siempre. Es súper guay. A priori vamos a estar los primeros jueves de mes y esta vez parece que no va a haber ese movimiento que había antes. Primeros jueves de mes, el próximo es el 5 de junio, si no pasa nada. Estaremos aquí y Si bueno, no llueve. pues, tendréis que comprar la entrada con antelación porque lo estamos petando. Se está petando la cosa. Y Claro que sí. se peta. ¡Ole, ole, ole! Ole, ole. Y no nos podíamos ir sin hacer el mítico, clásico, siempre resultón, horóscopo de todo mal. Bueno, pero es un horóscopo especial. En esta ocasión es ¿qué aliado fallido eres según tu signo? Muy bien. Aries, Dave Grohl. Eras la gran esperanza y finalmente, por culpa de esa crisis de los 50, acabaste siendo una decepción enorme. A veces vale la pena camperizarte la furgoneta y ser como todos los demás cincuentones antes que liarla pardísima solo porque tu masculinidad se ve amenazada por cumplir años. No pierdas el norte, querido Aries. No lo pierdas. Tauro, Neil Gaiman. Eres la prueba de que a los raritos mejor no darles demasiada cancha. David Lynch al menos guardaba sus filias de mierda para sus películas y para que sus fans las deglutiesen con intención de hacerse los listos, fingiendo que las entendían. La próxima vez que te apetezca ser cruel con alguien y humillarle, plantéate dirigir un episodio de La Isla de las Tentaciones, que al menos así nos reímos todos. Géminis, Íñigo Errejón. Tu imagen es la de un empollón que no ha roto un plato, pero luego resulta que dejas a los Motley Crue a la altura del betún y tienes más cadáveres en el armario que Ted Bundy. Has llegado al límite entre el personaje y la persona y te has emancipado un poquito de los cuidados. A lo mejor necesitas un retiro, una buena temporada. Escorpio, Ángel Martín. Eras un ídolo cuando eras joven y la gente te consideraba muy progre y enrollado. Después de pasarte una década con la agenda más en blanco que tu nariz y una serie de problemas mentales derivados del abuso de sustancias, volviste pisando fuerte, monetizando tus movidas y afirmando que ni machismo ni feminismo, ni de derechas ni de izquierdas. Para tener tantas voces en tu cabeza ya podrías dejar que salga alguna menos equidistante. Tirando beef, barras, Marcos Baño. Cáncer, Mikel Izal. Te gusta parecer que eres bueno y sensible, pero en el fondo eres un señor más con una guitarrita intentando ligarse a todo lo que se mueva, siempre que lo que se mueva tenga menos de 25 años. Has escogido bien a tu público, porque nadie de más de 25 años soportaría semejante mierda. Libra. Ese tampoco me ha acosado, por lo que sea. No te ha acosado. Libra, Ibai. Eras el chico friki en el colegio y la gente no te valoraba como merecías. Pero ahora el mundo ha descubierto que eres un gran tipo y todos quieren ser amigos tuyos. Desgraciadamente tus planes son recuperar el tiempo perdido y juntarte con las peores personas imaginables, que te habrían hecho la vida imposible en el instituto, y demostrarles que puedes ser uno de ellos. No se te conocen ofensas contra mujeres, pero tus amigos ya coleccionan las suficientes por ti. Virgo. Músico valenciano genérico de grupo con más de 9 miembros. La teoría te la sabes muy bien, querido Virgo, pero a la hora de la verdad tu feminismo no pasa de 4 eslóganes que utilizas para vender la moto, cuando en realidad te ayuda muchísimo. Se te ha visto en entrevistas dando la turra diciendo que hay que dejar hablar a las mujeres. Es una lástima que en tu grupo siempre tenga que hablar un hombre, porque claro, no encontraste a ninguna y la vida, pues bueno, te has visto obligado a formar tu grupo con otros 12 tíos, que es difícil, ¿eh? O sea, es difícil. Es muy difícil que no se te cuele una unidad de mujer. Bueno, si todavía no nos has decepcionado, lo harás muy pronto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Capricornio, Marilyn Manson. Tu técnica es infalible, hacer creer a todo el mundo que ese aura intimidante llena de violencia, abuso de sustancias y maltrato era una fachada y no la auténtica persona que está usando su personaje para dar rienda suelta a sus putas mierdas de los cojones. Esperamos que la leyenda de las costillas sea de verdad, porque ninguna mujer va a querer acercarse a ti ahora que eres una fregona vieja.
Sagitario, Melendi. Bravo, Melendi. Tu feminismo, querido Sagitario, es del tipo: la mujer es el ser más bello de la creación y por supuesto es imposible que tú seas machista con lo que te gustan a ti las mujeres y además tienes hijas y hermanas. Leo, una vez más. Juan Carlos Monedero. Te gusta vestirte como si estuvieras en un cuadro de Goya y se te vio venir desde el principio, pero tus amigos convencieron al resto de que eras buena onda. Aunque nunca les has caído bien a nadie, se te toleraba, y cuando por fin tus colegas han dejado de tapar tus mierdas, tenemos lo que eres. Otra persona que si aparece en una fiesta, todas las mujeres presentes dejan de beber automáticamente. Lo más elegante que te queda por hacer es retirarte a un pueblo donde nadie te conozca y empezar de cero una vida humilde. Pero ambos sabemos que eso no lo va a pasar. Acuario, Raúl Alejandro. Te gusta hacer la clásica de buscarte una novia guay que te lave la reputación, pero en el fondo eres una rata rastrera y te aprovechas del lavado de imagen para seguir siéndolo. Te tenemos muy caladito. Y tu exnovia también. Al grano. Y ya para acabar, Piscis... Ricardo Moya, el del sentido de la birra, para aclararos. A ti lo que te gusta es jugar al despiste. Puedes estar totalmente de acuerdo un día con Clara Serra o Irene Montero y al siguiente con Soto Ibars o Pablo Motos. Aliados sí, pero depende del momento, del día y del potencial de reacciones para tu canal que tengan determinados invitados. La equidistancia es tu mierda, mi amigo Acuario. Para ser dos peces no te mojas ni aunque hubieras estado en Paiporta el 29 de octubre. Y ahora nos vamos a ir, no sin antes dejar que Marcos aproveche la situación de que hay muchísima gente mirándole para hacer lo que más le gusta, cosa que no dice nada muy bueno de él, que es ser cantante, probablemente de un grupo. Si tuviera un grupo, habría a lo mejor otros 10 señores como tú. ¿Cómo sería tu grupo hipotético? ¿Mi grupo hipotético? ¿Tendrías 9 o 10 señores? No, que va. No, yo solo. Solista. Yo bueno, solo. Pues con esta canción que va a cantar Marcos y que yo simplemente le haré algunos coros. Algo harás, ¿no? Pero sí. yo creo. No, que si sales ahí no sales en la cámara. Exacto, verdad. no. Vale. Me voy a quedar aquí, voy a cantar sentado. Con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias Muchas por gracias venir. a todos. Os queremos un montón. Pues quita. Sí. Sí, no te preocupes. Ricardo Moya. Me perturba muchísimo. ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Os lo habéis pasado? Sí. Venga, pues vamos allá, vamos a acabar este programa. A menudo echo de menos la norma. Cuando el mundo era una mierda, a veces. Ahora cada semana pasa algo que me infarta. Me pregunto si mañana viviré. Me despierto cada día con miedo. Mi psicóloga está el coño de mí. Me mencionan el rearme. No me jodas, Pedro Sánchez. No me llega para aceite. Déjame vivir, por favor. Una pandemia, inundaciones, se viene una guerra por sus cojones. Se ha muerto el Papa, ya no hay izquierda. Errejón rata, vete a la mierda. Hagamos un búnker, tráete unas pilas. No busques en Google, no hay energía, no hay energía. No hay energía. A menudo echo de menos la Gresca.
Cuando el PSOE era de izquierdas, ¿te acuerdas? Solo queda la taberna Garibaldi. Y el pizza. Ya no hay progreso en la calle, no hay nadie que nos aguante. Se viene el apocalipsis, yeah. Es el fin. ¡Qué emoción! Noticias falsas, Metro Valencia, todos son fachas y machos feras. Suben los precios, bajan los festines, meriendo bocatas de tranquimacines. Hagamos un búnker, tráete unas pizzas y gritemos juntos: Israel genocida, Israel genocida. ¡Fuerte, scream for me! Israel genocida, yeah. A menudo echo de menos vivir. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hacednos una foto, que alguien haga una foto. Gracias. Muchas gracias por venir. Eso es todo.